La madre de un alumno de la Escuela 115 de Belvedere agredió con inusitada violencia a una maestra por haber observado a su hijo en el aula. La agresora fue procesada sin prisión. Antes, un padre fue procesado con prisión por encerrar al personal de la Escuela 131 de tiempo completo de la Ciudad Vieja porque no le gustaba el sistema de alimentación de ese centro educativo. Estos dos casos no son los únicos, según el gremio de maestros ADEMU, que denuncia además que los maestros sufren un desprestigio. Para hablar de las agresiones y comprender cuál es la situación de los maestros en el Uruguay de hoy, recibimos a Raquel Brusquera, secretaria general de ADEMU, y a Gabriela Verde, dirigente de ADEMU. Y ya es un gusto entonces darle la bienvenida a Raquel Brusquera, secretaria general, y a Gabriela Verde, encargada en realidad de prensa y propaganda de ADEMU. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, buenos días. Buenos días, muchas gracias. La primera pregunta es, bueno, ¿cómo está la maestra agredida? ¿Sí Bueno, ella está bien, está con licencia médica por ahora, pero bueno, sí, se va a reintegrar a trabajar dentro de un mes más o menos. Bien. Héctor Floric decía que, no sé si es así, que se gasta 5 veces más en seguridad que en material didáctico. Eso es para alarmas, para servicio 222, para empresas privadas cuando el servicio 222 no puede responder. ¿Es suficiente, no es suficiente? ¿No depende de eso las situaciones que pasan? Nosotros no planteamos que haya más gastos en seguridad en las escuelas. Creemos que no va por ese lado, ¿no? Nosotros primero queremos resaltar que en todas las escuelas se trabaja junto con los padres, hay muy buena respuesta de los padres. Es parte necesaria en el proceso educativo, un trabajo conjunto de la escuela con las familias, y eso es lo que sucede en todas las escuelas. Esto es como episodios que, si bien nosotros no decimos que son aislados, porque son más frecuentes en el tiempo últimamente, que por eso es que nos preocupan, no es lo que pasa todos los días ni en todas las escuelas, sino que más bien el trabajo en las escuelas es un trabajo conjunto con las familias. Las familias tienen espacio de participación en las escuelas. Cuando una familia, una mamá, un papá discrepa con algo, tiene las puertas abiertas para irlo a plantear, que es lo que normalmente sucede en todas las escuelas, ¿no? Claro, que además están las maestras, está la directora, o sea, hay distintas instancias, obviamente, para los padres, pero ¿cuán frecuente o cuán aislados son estos casos que, bueno, que serán más o menos violentos? Si lo miramos en el tiempo, el año pasado, el anteaño pasado, ¿ocurre con qué frecuencia? Más allá de que ocurra una vez, obviamente es gravísimo, claro, pero para saber. Nosotros en realidad esa estadística no la tenemos. A nosotros nos han llegado situaciones al sindicato y bueno, y las hemos atendido en cada caso, pero no tenemos una estadística si son cada 15, cada 10. Esa estadística, por lo menos en el sindicato, ese número no lo tenemos. Pero sucede. Sucede y, como decía Raquel, con mayor frecuencia que hace años atrás, ¿no? Claro, tampoco no nos referimos a agresiones físicas, no. De repente hay amenazas verbales, insultos, claro, otro tipo de cuestiones que implican agresiones, ¿no? Claro. Sí, tiene que ver un poco con la sociedad, ¿no?, en la que estamos viviendo, porque bueno, también los médicos han denunciado, se han quejado, digo, otra instancia de donde hay contacto con personas y sucede esto. Mucha gente por prejuicio puede llegar a pensar que los episodios de violencia se dan más en escuelas de contexto crítico, pero en realidad eso se sabe que no es así. Incluso en los colegios privados, donde los padres van y pagan la cuota por mes de sus hijos, en muchos casos se sienten con derecho a determinadas presiones. ¿Cómo es, digamos? ¿Qué análisis podrían hacer de lo que sucede en las escuelas públicas, en las privadas, y depende de qué contexto? En realidad, nosotros consideramos que a nosotros nos ha tocado visitar todo Montevideo con esta situación, desde las escuelas públicas, como sindicato. Hemos estado en variados barrios y lo menos que hay que hacer es estigmatizar algún barrio, ¿no? O alguna escuela en particular. Y con respecto a lo que pasa en la educación privada, también nos han llegado no denuncias a nosotros, porque nosotros somos el sindicato de la escuela pública, pero sí porque bueno, hay compañeros que compartimos la actividad, también sucede. No es un hecho, la violencia o la agresión física o verbal, no es un hecho particular de un barrio o de una zona,
y el buen trabajo tampoco es particular o de la escuela privada o de la escuela pública o de un barrio o de otro. Claro. En todos los centros que se trabaja muy bien, y hay también algunos hechos de este tipo, ¿no? No hay que centralizar en un lugar o en una zona o a un tipo de población, Claro. con respecto a lo que sucedió. Y este es un ejemplo, es una escuela que, por ejemplo, la del último episodio que salió a la luz, que no se lo esperaban. Por eso también el choque más grande Claro. de la comunidad educativa, porque nunca habían tenido un episodio de este tipo. Claro, fue una sorpresa. ¿Cómo ven ustedes en el Uruguay de hoy, como decíamos en el arranque, el rol del maestro? Muchos piensan que ha perdido prestigio, otros que no, que sigue siendo un referente para las familias y demás. ¿Cómo lo analizan ustedes desde ADEMU, digamos? Hay varias vertientes para analizar, ¿no? Por un lado, nosotros sentimos que desde los discursos políticos se intenta responsabilizar a la escuela, a los docentes, a los maestros, de muchas cuestiones que no están bien a nivel social o a nivel del país. Como que si desde la escuela se pudiera cambiar todo. Y nosotros entendemos que sí, que desde la educación hay un papel importante a jugar, en valores, en una cantidad de cosas, pero que la escuela sola, aislada, no puede hacer un cambio social, que es o un cambio de la sociedad. Entonces entendemos que se le quiere como pasar responsabilidades a la escuela cuando las responsabilidades están en otro lado. Cuando se insiste en invertir más en educación, ¿ustedes dónde centralizan que falta, digamos, la inversión? Tratando de englobar todo lo que sucede, ¿no? Y bueno, la inversión, los dos pilares fuertes, tiene, como lo hemos destacado en estos últimos conflictos, es el salario docente, que dignifique nuestra carrera, que la haga una carrera que los jóvenes puedan decir, bueno, sí, puedo ser docente, y no elijan por otros, que no sea una variable el salario que los haga desestimar, claro, la posibilidad de ser docente. Sí, por supuesto. Y la otra es en las condiciones, que las condiciones es algo muy amplio, ¿no? Una, las condiciones edilicias, las condiciones de mantenimiento, porque hay mucho edificio nuevo, pero está mal mantenido, y hay mucho edificio muy viejo. Imagínense que, por ejemplo, en Montevideo, en cada barrio hay una escuela, o más de una. Sí, más. Mantener eso es costoso, y más todo el país, ¿no? Pensemos, son muchísimos metros cuadrados edificados. Y las condiciones esas de trabajo centradas en lo edilicio también hacen a la cuestión. Claro, y los padres muchas veces están desconformes por cosas que son completamente ajenas al maestro, ¿no? Que claro, con... y otra punta también en cuanto a las condiciones de trabajo, tienen que ver con aquellos planes y programas que realmente le lleguen al niño, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, es equipos multidisciplinarios que realmente atiendan la problemática del niño, la problemática familiar, y bueno, y ampliar ese proyecto, ese programa, sería muy, muy interesante, entre otras cosas. Claro, porque ahora la escuela pública cuenta, digamos, las clases con el maestro, y ¿qué equipo más trabaja? En principio esa es la generalidad. Esa es la generalidad. En algunas escuelas te contás con el maestro comunitario, que es un maestro que trabaja más hacia la familia, además de un apoyo escolar a los niños. Existen los equipos disfrutables, que son psicólogo y trabajador social, pero no están en todas las escuelas. No en todas. Cuando hay una emergencia en una escuela, se acercan, pero no es algo que lo tengamos todos los días a mano para recurrir a ellos. Claro. Por eso nosotros decimos, y capaz que es un desafío a la prensa también, ¿no? El poder mostrar el trabajo real que hacemos en las escuelas todos los días, un trabajo anónimo, silencioso, que no sale a la prensa porque no es noticia cómo se trabaja, pero sería bueno que se pudiera rescatar eso. Claro, que no es solo enseñar a sumar, restar, claro, escribir. Porque todo ese trabajo y vínculo con la comunidad, que en estos episodios como que se resquebraja un poco, pero no es la realidad de todas las escuelas. Nosotros nos gustaría que se mostrara el trabajo diario de las escuelas, que no sale a luz, y que muchas veces sí, los maestros nos sentimos como muy solos en esa tarea. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los apoyos que querríamos tener. Entonces, a pesar de eso, trabajamos mucho y que no se ve, es algo que no sale. Que eso es lo que nos gustaría que también la prensa lo difundiera y lo hiciera ver, ¿no? Bien, perfecto. Raquel Brusquera y Gabriela Verde, muchas gracias, gracias por haber venido. Bueno, gracias a ti.